Hola, bienvenidos a este podcast y a esta serie llamada Confesando la obra consumada de la cruz en mis oraciones, donde veremos lo que Dios ya preparó para nosotros por medio de su sacrificio en la cruz. Ven, te invito a que lo descubramos juntos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie que estamos haciendo llamada Confesando la obra consumada de la cruz en nuestras oraciones. Ya estamos en el capítulo 16 y hoy día vamos a estar hablando de la provisión, porque en la cruz Dios también nos declaró prósperos y se encargó de que en la cruz fuesen establecidos todos los recursos que se necesitan para que el propósito de Dios sea llevado a cabo en nosotros. Así que vamos a comenzar leyendo los versículos medulares de este capítulo. Primero vamos a ir con 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y también vamos a leer 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2, que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hoy día vamos a estar hablando de este asunto de la prosperidad, la provisión de Dios para nosotros que somos sus hijos. Ya llevamos 16 capítulos hablando de los distintos aspectos de la obra consumada de la cruz y no podemos ignorar este aspecto, porque Dios en la cruz también nos declaró prósperos y nos liberó de nuestra condición de pobreza y de escasez. Hablar de prosperidad hoy en día es un poco complicado porque muchos se han tomado solo de este aspecto de la cruz y han hecho del evangelio un asunto que gira únicamente alrededor de este tema, sobre todo alrededor del dinero, confundir prosperidad y provisión con el dinero. Sin embargo, a lo largo de este estudio ya hemos visto más de 10 aspectos de la obra consumada de la cruz y creo que está más que claro que el evangelio no se trata de dinero ni de riquezas naturales, sino que Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales que son más grandes y poderosas que las bendiciones naturales. Entonces vamos a tocar este tema entendiendo que Dios es próspero y proveedor y no podemos ocultar este aspecto maravilloso de la cruz solo porque algunos tengan mucho amor al dinero o tengan intenciones o interpretaciones erradas al respecto de este tema. Entonces, entendiendo eso, vamos a hablar de la provisión de Dios para nosotros que somos sus hijos, porque Dios quiere proveernos. Dios en la cruz nos declaró prósperos y ahí estableció todas las cosas, todos los recursos para que se lleve a cabo su propósito. Entonces, vamos a comenzar entendiendo este aspecto de que Dios es proveedor. Mira lo que le ocurrió a Abraham cuando subió al monte a ofrecer a su hijo Isaac. Tenía que sacrificarlo para obedecer y agradar al Señor. Cuando él estaba a punto de hacer este sacrificio, mira lo que le ocurrió a Abraham. Génesis 22 del 13 al 14. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces Abraham conoció un aspecto de Dios que todos necesitamos conocer y es que Dios es proveedor. Dios siempre se provee de los recursos necesarios para llevar a cabo su propósito. Abraham sabía este aspecto, lo conocía este aspecto de Dios y él sabía que Dios se proveería de un cordero para el holocausto. Entonces, mira lo que le ocurre a Abraham, porque Dios le provee un cordero para que Abraham fuese librado de tener que sacrificar a Isaac. E Isaac era el hijo amado de Abraham,
Isaac era el hijo de la promesa, Isaac era el fruto de toda la crianza y el esfuerzo también de Abraham con Sara, y Dios libra a Abraham de tener que sacrificar para agradar a Dios, y en cambio Dios mismo le provee un cordero. Entonces, nosotros necesitamos también conocer este aspecto de Dios, de que Dios siempre se provee de los recursos necesarios para llevar a cabo su propósito. Dios provee. Esto es algo que nosotros necesitamos apoderarnos, creerlo y que se haga una realidad en nuestra vida. Tener el entendimiento de que Dios es proveedor y Él provee. Entonces lo hemos visto en capítulos anteriores, hemos hablado que Dios tiene un propósito que Él está llevando a cabo. Este propósito nos incluye a nosotros. Y ese propósito requiere recursos. Usted tiene que comer, tiene que vestirse, tiene que sobrevivir día a día, tiene que pagar las cuentas. Y el Señor no es ignorante de aquello. Y Él se ha encargado de establecer todos los recursos para nosotros, porque Él es proveedor. ¿Qué significa la palabra provisión? Provisión es una palabra compuesta con el prefijo pro y la palabra visión, que consiste en entregar los recursos necesarios que se requieren para una visión. Y Dios tiene una visión con nosotros. Dios tiene un propósito con nosotros. Y Dios se encargará de darnos todos los recursos para que ese propósito sea llevado a cabo. Necesitamos entender que el hombre natural, el hombre carnal, el hombre caído tiene un serio problema con la pobreza. Cuando Adán cayó en el huerto del Edén, una de las grandes consecuencias fue la pobreza. Estuvimos en los capítulos anteriores hablando de la consecuencia del pecado y estuvimos hablando de la consecuencia del dolor y de la enfermedad. Ahora estamos hablando de otra de las grandes consecuencias y que tiene que ver con la pobreza. El hombre antes de la caída era próspero. No era rico en dinero, sino que era próspero. Note esta diferencia. Adán no tenía mucho dinero. Adán era próspero. Es decir, que Dios le brindaba a Adán todo lo que necesitaba para que él pudiese llevar a cabo el propósito por el que fue creado. Adán necesitaba comida y Dios le daba comida. Adán necesitaba una ayuda idónea y Dios le dio a la mujer. Y así todo lo que Adán y Eva necesitaban, Dios se los proveía. Cuando vino el momento de la caída, el hombre fue puesto bajo esclavitud de una condición de pobreza. Mira lo que dice Génesis 3 del 17 al 19. Dice: y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Desde entonces, el hombre caído depende del esfuerzo de su carne para comer, vestir y vivir el día a día. Y el problema, como ya lo hemos visto en todos los capítulos anteriores, es que el esfuerzo del hombre caído, el esfuerzo de la carne, nunca ha sido suficiente para nada. Las fuerzas del hombre se acaban y la moralidad del hombre también se acaban. El hombre caído, el hombre pecaminoso, está sujeto a actividades pecaminosas. El hombre carnal es esclavo del robo, de la mentira, de la desobediencia, de la rebeldía. Y todas estas prácticas no son solo pecaminosas, sino que también son prácticas empobrecedoras. Y es ahí donde entra la pobreza y se enseñorea del hombre, porque el hombre intenta trabajar. El hombre caído intenta ser fructífero, intenta ser próspero, pero como es esclavo del pecado, está sujeto al pecado, entonces ejerce prácticas pecaminosas como el robo, como la mentira, como la desobediencia, como la flojera, un montón de actitudes, cosas que son no solamente pecaminosas, sino que son factores empobrecedores
Entonces el hombre, aunque se esfuerza en su carne, nunca puede ser próspero. Ese es el problema. El hombre en su fuerza natural, aunque se esfuerza y se esfuerza, nunca puede ser próspero. Y por eso Dios envió a Jesús a la tierra, porque Jesús en la cruz nos libró de la dependencia al esfuerzo de la carne para ser prosperados. Y a cambio nos dio su favor, su gracia, que nos libra de nuestra condición pecaminosa y nos permite ser prósperos en esta tierra. Esto es maravilloso. Esto no tiene nada que ver con el dinero, esto no tiene nada que ver, se aleja completamente, porque la prosperidad es una bendición espiritual, no es una bendición natural. Dios nos ha declarado prósperos en la cruz porque nos libró de la dependencia al esfuerzo de nuestra carne, que nada aprovecha, dice la carne nada aprovecha, la carne es inútil en cualquier cosa que quiera hacer. Entonces es importante que nosotros entendamos que Dios nos ha dado a su Hijo y el poder que operó en su Hijo para librarnos de esta condición pecaminosa y permitirnos a nosotros poder ser prósperos. Mira lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que Dios nos ha regalado en la cruz se resume y se centraliza en su Hijo, Jesucristo. Dios nos ha dado a su Hijo y en el Hijo nos ha dado todo lo que Él tiene, todo lo que Él hace y todo lo que Él ya ganó para nosotros en la cruz. Dios nos ha llenado de recursos espirituales para poder cumplir su visión y eso incluye riquezas naturales. ¿Cómo puede ser? Si estamos hablando de riquezas espirituales, ¿cómo pueden incluirse las riquezas naturales? Y aquí hay dos aspectos muy importantes y tiene que ver primeramente con la libertad de una naturaleza pecaminosa que nos permite a nosotros ser personas íntegras. La palabra del Señor nos muestra una transformación del hombre pecaminoso a un hombre íntegro, que puede trabajar, y dice la palabra que Dios prospera y bendice el fruto del trabajo de nuestras manos. Y Dios nos ha dado el poder para nosotros ser buenos trabajadores, ser personas creativas, ser empresarios, ser agentes de cambio, llegar a una empresa y cambiar y aumentar las ventas, tener ideas económicas que nos permitan prosperar. Y por otro lado también, y que no debemos ignorar y que debemos activarnos en la fe, también el Señor nos ha dado su provisión sobrenatural. Mira lo que dice Isaías 55:1. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y este también es un aspecto que debemos apropiarnos, y es que Dios también nos da una prosperidad y un favor sobrenatural en cuanto a los recursos. Dios tiene el poder, como dice aquí en Isaías, a los que no tienen dinero. Quizás cuántos calzan en esta descripción. Ahí donde usted está puede levantar su mano y decir, sí, quizás están hablando de mí. Los que no tienen dinero, vengan y compren sin dinero. Y también esto es una realidad en el reino de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y hemos sido bendecidos con la bendición espiritual para poder ser buenos trabajadores, hacer que una empresa crezca, tener ideas creativas y poder ser un aporte económico en nuestra nación. Pero además tenemos el favor sobrenatural del Señor, que puede hacernos comprar sin dinero, que nos da provisión sobrenatural. Y si pusiéramos ejemplos de esto, este podcast podría durar días, horas, porque hay muchos testimonios de la provisión sobrenatural del Señor. Usted tiene que creer esto y apropiarse, porque en la cruz usted fue declarado próspero. Quiero terminar hablando respecto a este cambio de realidad que el Señor hace con nosotros. Dios nos cambia
de ser pecadores dependientes del esfuerzo de nuestra carne para sobrevivir, a ser hombres y mujeres sembradores y que vivimos de nuestras siembras. Mira lo que dice 2 de Corintios 9, del 6 al 11. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de una realidad total y completamente diferente, que la gente pecaminosa, el hombre y la mujer que es esclava del pecado no puede entender. Pero nosotros que hemos sido libres, estos versículos están hablando de nosotros, que tiene que ver con el principio de la siembra y la cosecha. Y Dios nos saca de esta realidad caída, donde el hombre depende del esfuerzo de su carne, y nos saca de ahí y nos pone en esta nueva realidad de ser personas que tienen para comer y tienen para sembrar. Y si hay algo que a mí personalmente, a mí con mi esposo, nos ha servido muchísimo entender respecto a este tema, es que un hombre de Dios, una mujer de Dios, es una persona que aprendió a vivir y a sujetar su prosperidad a lo que siembra. Amado, amada, tú tienes que aprender a vivir de lo que siembras. Y esto es un cambio total y completamente diferente, un cambio de mentalidad. Yo ya no vivo del esfuerzo de mi carne, sino que vivo de mi siembra. Y esto es maravilloso porque el que siembra escasamente siempre va a cosechar escasamente. Pero el que siembra abundantemente, y esto es un principio de reino, esto es un principio eterno, el que siembra generosamente, abundantemente, también abundantemente segará. Entonces, amados, Dios nos ha cambiado la realidad en la cruz. Nos declaró prósperos, nos declaró tan prósperos que podemos ser hombres y mujeres que viven de nuestras siembras. El Señor nos hace un llamado a sembrar, a ser sembradores, y no solamente sembradores, sino sembradores alegres. Quiero finalizar leyendo Hechos 20:35. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esto es lo que decían los apóstoles, lo que hablaban los apóstoles en la iglesia. Mejor, recordemos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que mejor es dar que recibir. Amados, en la cruz Dios nos declaró prósperos. La pobreza no tiene poder sobre ti, la pobreza no es tu herencia, eres rico porque tu Padre es rico. Eres hijo de Dios, que es el dueño del oro y de la plata, y Él en la cruz ya estableció todos los recursos para que sea llevado a cabo el propósito eterno de Dios en ti. Así que, amado, amada, aprópiate de esta realidad y no te acomodes a la condición de la pobreza. Amén. Vamos a orar. Gracias, amado Padre, porque en ti tengo la provisión para todas mis necesidades materiales. Tú te encargas de proveerme todo lo que necesito conforme a tus riquezas en gloria, porque soy tu hijo. Gracias, porque tú ya me bendijiste con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Te pido que me enseñes a confiar en tu poder y en tu amor que me sustenta a mí y a mi familia. En el nombre de Jesús. Amén.